Dios les bendiga. Bienvenidos a una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, presentada a ustedes todos los domingos a las 7 de la noche por el Ministerio Correos para el Alma. Y ahora con ustedes, su anfitrión, el ministro y educador cristiano, José Raúl Ortiz. Escuela Bíblica Virtual. La paz del Señor sea con todos ustedes en esta preciosa noche. Dios les bendiga a todos, esperando que hayan pasado una semana de bendición en el Señor. Estamos transmitiendo esta Escuela Bíblica Virtual para hoy, 27 de agosto del 2023. Y qué bueno tener ya muchos hermanos que están conectándose a esta transmisión, donde esperamos que el Señor ministre a nuestras vidas y nos enseñe muchas de las cosas que debemos aprender para ayudar a expandir el Evangelio por todo el mundo. Esta semana, empezando el domingo anterior, habíamos cambiado a una serie nueva que se titula Encuentros con Jesús que transforman vidas. Ese es el tema de nuestra nueva serie. Y el tema específico para esta noche es el encuentro de Jesús con la samaritana. Así que queremos agradecer a todos los hermanos que ya están conectándose con nosotros. Este que les habla es su hermano en Cristo, José Raúl Ortiz. Soy educador cristiano para la gloria del Señor y espero que pasemos un buen rato escudriñando la palabra del Señor. Y como hemos repetido en muchas ocasiones, el propósito de este esfuerzo, de este programa, es incentivar la lectura y el estudio de la palabra del Señor en los hermanos. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 7 de la noche, hora de Puerto Rico, hermanos de diferentes iglesias, diferentes concilios, personas que no están asistiendo a ninguna iglesia, pero el propósito es alimentarnos de la palabra del Señor y compartir ese precioso mensaje del Evangelio. Así que les invitamos a ustedes para que, si tienen algún comentario que hacer mientras desarrollamos este estudio, usted lo puede hacer escribiendo ahí en el chat de este programa. Así que, hermanos, queremos llevar una palabra de saludo a los hermanos de la República Dominicana que en estos días han tenido el paso de una tormenta y ha habido muchas inundaciones. Así que saludamos a los hermanos de la República Dominicana, también a los hermanos de Puerto Rico que han sufrido también, aunque levemente, también algunos daños debido al paso de este fenómeno. Así que agradecemos al Señor poder estar con ustedes una semana más y vamos a dar comienzo al estudio de esta noche. Como les dije, el tema es el encuentro de Jesús con la samaritana dentro de la serie Encuentros con Jesús que transforman vidas. El pasaje bíblico para este estudio en esta noche se encuentra en el capítulo 4 del Evangelio de Juan. El pasaje y la historia incluye desde el verso 1 hasta el verso 26. Pero siendo un poquito largo el pasaje base que vamos a utilizar, lo hemos dividido en dos partes. La primera parte la tendremos en esta noche y la segunda parte la tendremos el próximo domingo. Así que ustedes ya están avisados de que vamos a dividir el pasaje en dos partes. La historia que vamos a compartir con ustedes en esta noche es una historia que nos enseña mucho a todos aquellos que de alguna manera salimos a evangelizar, a hablar con las almas. Todos ustedes que tienen como ministerio
salir a hablar con las personas, este pasaje nos enseña mucho. Es posiblemente este pasaje es uno de los pasajes que más se ha predicado, que es del Nuevo Testamento, y es el pasaje que pensamos que en la historia de la iglesia se ha predicado en más ocasiones. Y estoy seguro que muchos de los que nos ven habrán predicado este pasaje en muchas ocasiones, igual que este servidor, y lo hemos escuchado en muchas ocasiones. Pero es que la palabra del Señor tiene cada día un alimento especial, una manera distinta de que Dios nos hable y la oportunidad de darle al Espíritu Santo que nos ministre a través de Él. Y una de las cosas que reafirma esta historia, yo quiero que ustedes estén conscientes de que esta historia reafirma que los seres humanos tenemos necesidades espirituales que no se llega a ellas por casualidad, ni la produce ningún otro esfuerzo humano, ni ninguna actividad humana. La necesidad espiritual solamente la puede suplir el Señor Jesucristo y a través de su palabra. Hombres, mujeres, blancos, negros, de todas las razas, necesitamos y tenemos necesidades espirituales. De manera que también este pasaje muestra que la intención de Dios es salvar a todos los seres humanos sin acepción de personas. Amén. Pero lo cierto es que el encuentro de Jesús con la samaritana no fue una casualidad, porque Jesús andaba en misión. Como sabemos, aquellos 3 años y medio que se supone que Jesús dedicó a su ministerio, era un ministerio de 24 horas y siempre andaba en misión. De manera que la iglesia debe recordar que todas sus actividades deben estar enmarcadas en la misión. Amén. Por lo tanto, detenerse en aquel pozo donde encontró a esta mujer, el Señor, no fue una casualidad, sino que hubo allí, por una intuición divina, que Jesús, por su naturaleza, la tenía, estaba seguro de que en aquel pozo iba a encontrar a alguien que necesitaría del mensaje de la palabra, el mensaje que rescata y que transforma. Y me gusta la palabra estrategia, porque una cosa que podemos aprender de este pasaje es que predicar, enseñar el Evangelio y presentar el Evangelio a las almas requiere también de ciertas estrategias. Por ejemplo, los hermanos que se dedican a llevar la palabra son bien cuidadosos en escoger los lugares apropiados, las personas apropiadas y los lugares apropiados para presentar el mensaje a alguna persona. Además de el propósito, ¿verdad?, y el lugar donde se escoja, también tenemos que ser cuidadosos y sabios en la hora de cuando estamos en lugares abiertos, públicos. Tenemos que de una manera consciente y estratégicamente escoger los cánticos, ¿verdad?, que sean apropiados, escoger los temas que se van a predicar. Y esto es algo que quizás a algunos no les parezca importante, pero yo creo que sí que es importante. Y una de las cosas es que lo vemos en este pasaje. Jesús se detiene, la palabra dice que tenía sed, estaba cansado, pero algo en su interior le decía que de las personas que iban a llegar a aquel pozo aquel día, había alguien que lo necesitaba urgentemente. Así que esta mujer, que nosotros la conocemos como la samaritana porque no aparece su nombre en la Biblia, pero ¿quién era ella? Esta mujer era natural de la región de Samaria, específicamente de una ciudad que se llama Sicar. Y la historia narra que
era posiblemente cerca del mediodía y que el hecho de que ella haya escogido llegar a esa hora, ¿verdad? El propósito sería esquivar, porque más adelante nos vamos a enterar el tipo de vida que había llevado hasta ese momento. Quizás evitando las miradas y los comentarios de mucha gente, esta mujer llega al pozo y allí está Jesús. Pero esta mujer necesitaba un mensaje de esperanza, ¿verdad? Muchas veces una de las cosas que debemos tener en mente es que las personas a veces esconden su sufrimiento, ¿verdad? Y esconden su dolor, pero por dentro tienen ansias de encontrar un mensaje que les alivie la sed espiritual, que les alivie esa ansiedad y ese temor que muchas veces hace que las personas, por su estilo de vida, siempre se mantengan en bajo perfil, tratando de no encontrarse con nadie que les recuerde y que les hable de su condición. Porque de esos comentarios y de personas que la criticaban, ella tendría mucho, ¿verdad? Pero nosotros la iglesia, los que enseñamos y predicamos la palabra del Señor, tenemos que, de una manera sabia, para que puedan estas personas abrir su corazón. No todo el mundo está dispuesto a abrir su corazón y decir todo lo que siente, pero vamos a ver en esta noche el propósito del Señor cumplido en la estrategia de no solamente que se coloca en un lugar donde va a encontrar a alguien, sino en la manera en que se dirige a esta mujer. Así que para que esas personas abran su interior, se requiere amor, se requiere sensibilidad y se requiere paciencia. O sea, usted no puede comenzar a evangelizar recordándole a la persona su vida pasada, sus pecados, porque eso no le va a permitir abrirse. Vamos a comenzar primero, como yo sé que ustedes lo hacen, con sensibilidad, con reconocimiento que el tema de la vida íntima de las personas no es un tema fácil. No todo el mundo tiene la facilidad de hacerlo, pero una buena estrategia en oración con el Espíritu Santo nos dará la forma de enfrentar y de tratar de llegar al corazón de las personas. Así que Jesús no comenzó estrujándole en la cara a ella su vida pasada, pero que Jesús detectó, porque Él conoce los corazones, detectó la necesidad que había en ella. Porque pensamos que quizás su rostro reflejaba esa ansiedad, ese temor y esa debilidad espiritual, porque más adelante nos enteramos que el Señor descubre que había tenido 5 maridos y el que tenía en ese momento no era de ella. Así que por fuera parecía una persona o una mujer como otras, pero Jesús escarbó en su interior. Por eso es que es necesario que cuando vamos a intervenir o a presentar el Evangelio a personas, orar al Señor y pedirle al Espíritu Santo la dirección de vida para llegar al corazón. Evangelizar no es cuestión de marcar las diferencias entre nuestra religión y la de otros. Si comenzamos por ahí, nunca van a abrir el corazón. Como dijimos anteriormente, intentar descubrir la necesidad de una persona requiere paciencia, requiere amor, requiere sensibilidad. Eso era la mujer samaritana en una breve introducción. La segunda parte de nuestro bosquejo dice un diálogo intenso pero sanador. Me gusta esa frase que utilizamos ahí, un diálogo intenso. No hay duda que cuando tratamos de evangelizar a otros, estos diálogos son intensos porque se intercambian ideas y a veces se invade
el interior, ¿verdad?, de las personas. Por eso es que hay que ir preparado y haber orado al Señor y preparar una estrategia con la ayuda del Espíritu Santo. Lo primero que nos llama la atención, los textos los vamos a ir hablando sobre ellos y explicándolos a medida que lo tengamos. El primer texto que vamos a en esta noche a explicar es el verso 7, capítulo 4 de Juan, el verso 7. Fíjense en la manera en que Jesús se introduce con esta mujer. Le dice el Señor, verso 7, dame de beber. Ella vino a sacar agua y el Señor le pide de beber. Porque el agua, fíjense ustedes que el agua iba a ser el cauce para llegar a su alma. Ese iba a ser el tema. Pero no el agua de aquel pozo, sino el agua que Jesucristo le iba a ofrecer, porque Él es el agua de vida. Fíjense que para introducirse no era un tema controversial, al contrario, era un tema, el tema del agua iba a abrir el camino para hablar de la verdadera necesidad de aquella mujer, que era espiritual. Porque en la Biblia el agua siempre ha sido símbolo de salvación y de vida espiritual. En el culto del Antiguo Testamento, en el templo, los sacerdotes tenían que hacer una ceremonia de lavarse, implicando simbólicamente que se dedicaban a algo santo, a algo especial. Y de ahí en adelante el agua siempre ha significado y ha sido símbolo de salvación, de vida espiritual. Por ejemplo, el profeta Isaías es uno de los que utiliza ese término y esa idea del agua que limpia y que transforma. En el capítulo 12 de Isaías, si ustedes lo quieren buscar en sus Biblias más tarde, pero lo tenemos ahí en la presentación de PowerPoint. Capítulo 12, versos 2 y 3 de Isaías, el profeta dice: he aquí, Dios es salvación mía, me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Fíjense qué interesante, qué hermoso ese texto que usa como símbolo el agua para hablar de la salvación, ¿verdad? Y fíjense el segundo verso, el 3, que dice sacaréis. O sea, es una implicación de que Jesús, de que Dios, su palabra y sus mandamientos son una fuente de salvación que las representa en este pasaje el Señor Jesucristo. Amén. También en Isaías mismo, en el capítulo 55, verso 1, que estoy seguro que ustedes recuerdan ese pasaje, Isaías 55, 1, que comienza diciendo: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y esto no es solamente una invitación para Israel. A través del profeta, el Espíritu está invitando a toda la humanidad. Venid, los sedientos. Aquella mujer samaritana era una mujer sedienta. Por el estilo de vida que llevaba, se sabía que no tenía control, que no había un orden moral en su vida. Pero había llegado a un lugar donde estaba alguien que iba a poner en orden su vida. Mientras estamos evangelizando a las personas, debemos tener en mente la realidad de ellos. Y es posiblemente en la conversación que pongamos, ellos van a ir trayendo muchas veces las necesidades, las preocupaciones, los anhelos que tienen. Y son las oportunidades que tenemos de entonces nosotros introducir la palabra del Señor, el mensaje. Pero se necesita tener cierto conocimiento de la palabra para incluir los textos
que son apropiados para la evangelización. Así que el ofrecimiento de Jesús, ¿verdad?, iba a ser una agua gratuita y purificadora. Ella no lo sabe, pero Él es el agua que salta para vida eterna. El verso 9 es el próximo que vamos a explicar en esta noche. Y el verso 9 dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Esta es la respuesta de esta mujer a Jesús, cuando Jesús le dice: dame de beber. Hay un detalle que debemos tener presente. No era fácil para un maestro judío públicamente hablar con una mujer, no solamente porque fuera extranjera, como ellos consideraban a los samaritanos, sino por el hecho de ser mujer. No era bien visto que los maestros de Israel hablaran en público con mujeres. Así que Jesús se está yendo por encima de esa opinión que tiene la gente, porque el propósito del Señor es salvar a todos, hombres y mujeres, ricos, pobres y de todas las razas. De manera que son aparentemente dos obstáculos que tiene el Señor. Ella es mujer, y además de que es mujer, es samaritana, es extranjera. Porque usted se va a encontrar cuando se ministra a personas que hay en la conversación, aparecen, ¿verdad?, las dudas, y se presentan los obstáculos emocionales, a veces espirituales, de religiones, que se tienen para no aceptar el mensaje. Como algunas personas que muchas veces, para esquivar que uno le hable del evangelio, dicen que todo el mundo ahí son iguales de los del mundo, hablando de la iglesia, o hablan de algún testimonio que haya sido pecaminoso de alguien en la iglesia. El Señor pudo evitar este argumento de esta mujer, primero, que era mujer samaritana. Ella lo pone como si fuera un atrevimiento, como que el Señor se estaba exponiendo, ¿verdad? Porque ustedes saben que los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí por razones históricas y raciales. Ustedes saben que cuando en la monarquía, que existían dos reinos, Israel se había dividido en dos reinos. Los asirios, el imperio asirio, había hecho muchas incursiones en el territorio, había conquistado muchas veces algunos de los reinos, y en una ocasión uno de los reyes asirios se trajo de Asiria y de todos aquellos territorios, trajo personas y las puso a vivir en el territorio que era ahora de los samaritanos. Y de Samaria, judíos los llevó a Siria. Y ese junte, de esa mezcla, porque los que vinieron de Asiria implantaron su religión y pusieron sus dioses, pero esa mezcla, ahí se hizo una mezcla, ¿verdad?, por años, que hubo hasta matrimonios en ellos. Por esa razón, los judíos consideraban a los samaritanos una mezcla, que no eran judíos puros. De ahí es que nace la controversia entre judíos y samaritanos, de tal manera que los judíos no querían juntarse ni tener relación, pero Jesús hizo algo especial con los samaritanos. Ustedes saben que hay varios pasajes de su ministerio que se dedicó a ir a rescatar y a hablar con los samaritanos como si no pasara nada entre ellos. Precisamente este pasaje de hoy es un ejemplo de eso, cuando Jesús le presenta el agua de vida a esta mujer que es samaritana, porque Dios no hace acepción de personas. Amén. La contestación de Jesús a la pregunta de la mujer, extrañándose de que si tú, siendo judíos,
me pides de beber, que soy mujer samaritana? Ahí está el obstáculo que se presenta, ¿verdad? Y el creyente que sale a evangelizar, que sale a hablar o a ministrar a personas que no conocen al Señor, debe ser, por eso es que debe de orar antes, ¿verdad? Porque debe enfrentar situaciones, comentarios, objeciones, y tiene que estar preparado para esas respuestas. El verso 10, el Señor le contesta a la mujer que ha puesto esta objeción de que es mujer y que es samaritana. El Señor le dice en el verso 10, si conocieras, está ahí en la presentación de PowerPoint, verso 10, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Oiga, la samaritana está tan cerca y tan lejos del Señor. En esa frase que le dice el Señor, si conocieras el don de Dios. Una de las cosas que debemos reconocer cuando nos encontramos con personas que no conocen al Señor o que se han apartado, ¿verdad? Es que las personas no tienen el correcto entendimiento de quién es Jesús. Muchas personas mencionan su nombre por ahí en momentos casuales, en momentos de un susto que han pasado, ¿verdad? Pero no conocen al Jesús verdadero, al Jesús Hijo de Dios, al Salvador del mundo. Por eso yo digo que la samaritana tan cerca, pero tan lejos. Por eso el Señor le dice, si tú conocieras el don de Dios, ¿verdad? Jesús tenía que pasar por Samaria para llegar a Judea, así que no tuvo ningún complejo con pasar por allí, aunque sabía que podía tener algún encontronazo y alguna oposición. Fíjese que este verso 10 me llamó mucho la atención en la versión La Palabra de Dios para Todos. Cuando leí en esa versión, ese capítulo 4, verso 10, allí dice, como parafraseando lo que dice Reina Valera, dice ahí, te estoy pidiendo un poco de agua, y si tú supieras quién soy, me estarías pidiendo a mí. Me gustó mucho esa versión. Lo que hago es pidiéndote agua. Si tú supieras quién soy, fíjese, la gente no sabe quién es Jesús. A mucha gente se les ha desdibujado realmente quién es Jesús. Y mucha gente cree que Jesús es uno que está en un crucifijo, en una estatua. Jesús es algo más que eso. Jesús es un personaje que puede vivir en el corazón. Y ese es un detalle importante a la hora de hablar con las personas y presentarles al Señor. El trabajo de nosotros, de los creyentes, de la iglesia, es dar a conocer y presentarlo como el agua de vida. O sea, era la mujer la que debía de pedirle agua al Señor y no al revés, ¿verdad? Esta mujer tiene la oportunidad, la única oportunidad de ser transformada y de satisfacer su sed espiritual y satisfacer y cambiar su desesperanza y su pobreza de espíritu con ese encuentro. Por eso le pusimos el encuentro de Jesús con la samaritana, porque son encuentros que transforman vidas. Amén. Lo que el pasaje nos presenta es una mujer que tiene sed espiritual. Su pasado lo tiene en la memoria, en la mente, en su corazón, de tal manera que trata de esconderse, que trata de que no tropezar con mucha gente, pero ha llegado al sitio correcto. El verso 11 y 12 dice, otra vez la mujer pone, recuerden, usted se va a encontrar con personas que van a seguir poniendo objeciones, impedimentos para recibir la palabra. En el verso 11 y 12, ella le dijo, Señor,
No tienes con qué sacarla. Ella sigue hablando de lo terrenal. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. No hay con qué sacarla. El pozo es hondo. Y entonces se pregunta y le pregunta al Señor, ¿de dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo? Amén. Las objeciones de esta mujer son con el propósito de detener el avance de Jesús a su interior. Pero ella habla de lo que conoce, ella habla de aquella agua, de aquel pozo. Y con razón el Señor le dice que el que beba de esa agua siempre va a tener sed. Va a tener que regresar al pozo. Pero el agua que el Señor le va a dar es el agua que ella va a tomar y que salvará su condición espiritual. No tienes con qué sacarla, un impedimento que para ella es importante. El pozo es hondo. Amén. ¿De dónde pues tienes agua viva? Me gustó ese término, agua viva. De manera que ya no se está tratando de aquella agua, del agua del pozo. Está tratándose de un agua viva. ¿Qué es eso de agua viva? Esa es agua viva porque transforma. O sea, hay una reacción, ¿verdad? Y es una reacción espiritual. Porque la fe en Jesucristo representa su preciosas y su presencia real en la vida del ser humano. Cuando uno tiene la experiencia de recibir a Cristo, sabe que es una realidad que cuando recibimos a Cristo algo especial entra en nuestro corazón. Pero ¿cómo se lo decimos a la persona? ¿Cómo le demostramos que realmente eso es agua viva? Y eso era algo que el Señor tenía, que ella le había propuesto, ¿verdad? Como otro impedimento. Eso es otra agua, esa agua es mejor que esta. Fíjense que para ella lo que tiene en mente es el pasado de su nación, de los samaritanos, el monte Gerizim que estaba allí cerca, la ley que conocían era solamente los primeros 5, ¿verdad? Primeros 5, el Pentateuco, libros de la Biblia, y era aquel recuerdo de Jacob y de aquellos momentos especiales que ocurrieron en aquel monte donde ella habla que es el lugar verdadero de adoración. Más adelante ella lo va a decir. Para ella es lo más grande el agua de aquel pozo, históricamente. Pero había algo más que historia que Jesús quería transmitir a su corazón. Y Jesús quiere introducirla a lo más profundo, a lo más importante. Fíjense, los que han tenido la oportunidad de hablar con personas y presentarles el Evangelio se darán cuenta que la conversación de muchas de estas personas es liviana, es de poca espiritualidad, es llana, que no tiene mucha base espiritual. Y hay que descubrir eso y hay que sacar a la persona de esa sencillez de su hablar y de sus ideas, para entonces, como Jesús, introducirla en el agua verdadera. Porque Jesús, a través de esa experiencia de transformación, de ese encuentro, fíjense que estamos proclamando el encuentro que es importante para conocer al Señor. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, 20, una de las cosas que Jesús le prometió a los creyentes es: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Quiere decir que es una promesa que se cumple si nosotros hemos aceptado, nos hemos encontrado con Jesús y hemos aceptado que Él sea el guía de nuestra vida espiritual. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Nos alegramos por todos los hermanos que están entrando y que han entrado ya a la transmisión.
Les agradecemos eso, y si tienen algún comentario, recuerden que lo pueden hacer escribiendo ahí al chat de la transmisión. Piensen que esa promesa de Jesús es una promesa que debemos repetirle a la gente cuando como parte de la estrategia de presentar el Evangelio a las personas, es qué le vamos a decir, y sobre todo anticipar las posibles objeciones que nos van a presentar para no aceptar que uno siga entrando en su interioridad. Pero es necesario. Y recuerden que en la conversación de ellos van a ir abriendo puertas. Y si usted está preparado, si usted ha orado, si conoce la palabra, el Señor le va a dar la oportunidad de llegar a lo profundo de ese corazón. Y como les dije al principio, solamente vamos a estar tocando parte de este pasaje, y vamos a terminar con los versos 13 y 14. En la próxima lección, el próximo domingo, nosotros entonces terminaremos la historia, pero queremos revisar los textos 13 y 14 del capítulo 4. Jesús les responde. Recuerden, esto, como yo les dije en uno de los apartados de este bosquejo, es un diálogo intenso pero sanador, ¿verdad? Fue intenso este diálogo, como estoy seguro que a ustedes les ha pasado cuando presentan el Evangelio a personas. Resulta en un intercambio de ideas, de posiciones. Amén. Respondió Jesús y le dijo, dice el verso 14, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí está la explicación de cuál es esa agua viva. A ella le llamó la atención eso del agua viva. Ahí está la diferencia entre aquella agua de aquel pozo y, aunque tenía una historia, pero no pasaba de ser una historia, porque Jesús le estaba presentando ahora el agua viva. La forma ahora de llegar a Dios es Jesucristo. Cuando fue bautizado Jesús en el Jordán, apareció el Espíritu Santo y dijo, hablando Dios, diciendo, este es mi Hijo amado, a él oíd. De manera que cualquiera que bebiere de aquella agua volverá a tener sed, mas el agua que Jesús le dará no tendrá sed jamás. Hablando, obviamente, una vez uno conoce al Señor, una vez Él renueva las fuerzas espirituales, renueva esa mentalidad, ¿verdad? Sana las heridas. Esta mujer está herida porque ha tenido un pasado difícil, según nos vamos a enterar en los próximos textos, porque el problema es no conocer la naturaleza divina de Jesús. ¿Cuánto puede hacer Jesucristo por nosotros en una intimidad, en una relación íntima? Como ella no conoce a Jesús, pues tampoco sabe que Él puede darle otro tipo de agua. El agua viva es para gente que reciban a Jesucristo. El agua que saciará su sed espiritual. Pero eso es muy fuerte para ella. Recuerde que las verdades espirituales hay que irlas presentando con sabiduría. Son dos tipos de agua que representan dos mundos distintos. El pozo, el agua del pozo representa lo terrenal, y la que Jesús le ofrece es la vida espiritual. Ahora Jesús trataría otra estrategia para ella, porque ella ha presentado muchas objeciones. Pero Jesús, en la próxima lección de este próximo domingo, va a continuar socavando todas esas objeciones, y sobre todo su religión, que no la iba a llevar a la salvación, pero tendría que ser de una manera más
profunda y quizás más molestosa para ella, porque a veces en nuestra intervención con las personas, cuando se entra en algunos detalles y en algunos temas, entonces hay que ser directo y hay que tratar la verdad. Y la verdad es Jesús. Ella tiene una debilidad moral y espiritual. Y eso lo vamos a ver en la segunda parte de este pasaje, que será la lección del próximo domingo. Así que les invito para que compartan este mensaje de esta primera parte de el encuentro de Jesús con la samaritana, esperando que cada uno de nosotros podamos entender que presentar el Evangelio, y mucho más en este tiempo, requiere una estrategia espiritual, con la ayuda, orándole y pidiéndole al Espíritu Santo dirección. Así que agradezco a todos los que han entrado. Quiero llevar un saludo especial a la familia de mi hermano Jacobo Cintrón. Ellos son de Texas, así que les saludo en el nombre del Señor. Si nos están viendo en esta noche, saludos allá a Jacobo, a su hija Brenda, a su esposa y a todos sus hijos, desde aquí, desde la Escuela Bíblica Virtual en Puerto Rico. Así que, hermanos, muchas gracias. Quiero orar por los hermanos que han pedido la oración y por todos los que han entrado a esta transmisión, esperando que oremos y presentemos a nuestro hermano Jacobo Cintrón, que en días pasados tuvo una situación de salud, pero está reponiéndose y nos alegramos en el Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este encuentro, donde hemos estudiado tu palabra. Hemos tratado, Señor, de sacarle importantes ideas, importantes reflexiones que nos ayudarán a hacer de manera inteligente y cuidadosa la exposición de tu palabra a las personas. Han llamado hermanos con necesidades de salud, para los cuales te pido salud en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Han llamado hermanos con otras situaciones, los que han estado conectados. Para todos ellos te pido que la gracia tuya les acompañe, y cualquier necesidad que tengan, sea física, sea de salud o sea espiritual, tú la suplas para la gloria de tu nombre. Y a nuestro hermano Jacobo Cintrón y a su familia allá en Texas, te pedimos por ellos, que les ayude, que les bendiga, Señor, que les dé salud a tu siervo y que guardes esta familia para la gloria de tu nombre. Y todos los que se han conectado reciban esta bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Y continuaremos este pasaje en la próxima semana. Dios les bendiga. Ha llegado la hora de la Escuela Bíblica Virtual. Ha llegado la hora de la Escuela Bíblica Virtual. Esta ha sido una edición más de la Escuela Bíblica Virtual, traída a ustedes a través de Facebook Live por el Ministerio Correos para el Alma. Visítanos en nuestra página de Facebook www.facebook.com/correosparaelalma.com. Hasta el próximo domingo, a la misma hora. Bendiciones. Escuela Bíblica Virtual.